Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa. Como vieron en el título, vamos a desmenuzar la tan esperada revelación de Anne Derzel sobre su ruptura con Kerem Bürsin. Sí, finalmente tenemos algunas respuestas, o al menos las palabras de Anne al respecto. Sé que esta pareja ha capturado la atención de muchísimas personas, tanto en Turquía como a nivel internacional, y la forma en que su relación terminó y las especulaciones que surgieron después, realmente dejaron a muchos con la intriga. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas de maíz porque vamos a adentrarnos en los detalles de lo que Anne ha compartido, explorando cada matiz y cada posible interpretación. Antes de empezar a desgranar esta noticia, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos creciendo gracias a ustedes y eso es lo más importante. Dicho esto, vamos directo al grano con la noticia que nos trae hoy aquí, un tema que ha mantenido a muchos en vilo. La noticia principal que ha conmocionado a los fans y a la prensa del corazón es que Anne Derzel, finalmente, ha hablado abiertamente sobre su ruptura con Kerem Bürsin. Durante un tiempo la pareja mantuvo su relación en privado, o al menos, intentó mantenerla así en la medida de lo posible para figuras de su calibre. Sin embargo, después de su separación, el silencio se apoderó de ellos, o al menos de sus portavoces y de la información que llegaba a los medios. Las especulaciones volaban, los rumores se intensificaban, y los seguidores, ávidos de una respuesta, se mantenían expectantes. Sin embargo, en una reciente aparición, Anne se animó a compartir algunos detalles, y créanme, lo que dijo ha sido analizado con lupa por expertos en comunicación, fans y la prensa por igual. Sus declaraciones no fueron un torrente de información, sino pinceladas cuidadosamente elegidas, cargadas de significado. Lo primero que quiero resaltar de las declaraciones de Anne es su asterisco tono y su enfoque. Es fundamental entender que ella no se presentó como una víctima, ni tampoco buscó culpar a nadie. Al contrario, sus palabras transmitieron una gran madurez, una serenidad que solo se consigue con el tiempo y la reflexión, y un deseo palpable de cerrar este capítulo de su vida con respeto y honestidad. Ella enfatizó que si bien fue un momento difícil, la vida continúa y que ambos están enfocados en sus respectivos caminos profesionales y personales. Esto es algo que valoro muchísimo, porque en el mundo del espectáculo, a menudo vemos que las rupturas se convierten en espectáculos mediáticos llenos de drama, recriminaciones públicas y una constante batalla por la narrativa. Anne parece querer evitar eso a toda costa, priorizando su paz interior y la dignidad de la experiencia vivida. Su enfoque no fue en el pasado, sino en el presente y el futuro, proyectando una imagen de fortaleza y resiliencia. Uno de los puntos clave que Anne abordó, aunque de forma sutil y con la delicadeza que la caracteriza, fue la presión mediática. Ella mencionó que aunque agradece el cariño y el apoyo incondicional de sus fans, a veces la atención constante y omnipresente sobre su vida personal puede ser abrumadora y, en ocasiones, incluso perjudicial. Explicó que en una relación, lo más importante es la conexión genuina, la intimidad compartida, y que las constantes especulaciones, los ojos del público escrutando cada movimiento, pueden interferir con esa burbuja privada que toda pareja necesita para florecer. No dijo explícitamente que la presión mediática fuera la causa directa de la ruptura, pero sí dejó entrever, con una elocuencia silenciosa, que fue un factor que contribuyó a la complejidad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Es fácil entender su punto de vista, ¿verdad? Imagínense tener cada gesto, cada conversación, cada supuesto desacuerdo, analizado y diseccionado por millones de personas a través de los medios y las redes sociales. Esa constante exposición puede agotar incluso a las relaciones más sólidas. Anne transmitió la idea de que la normalidad y la privacidad son lujos que, a menudo, las parejas de celebridades no pueden permitirse, y que esa falta de espacio puede generar tensiones que van más allá de la propia dinámica de la pareja. También hizo referencia a la evolución personal. Anne señaló con una profundidad que invita a la reflexión, que a lo largo de los años, todos crecemos, maduramos y cambiamos. Las personas, al igual que las mariposas, pasan por metamorfosis vitales y a veces las
Personas que estuvieron juntas en un momento de sus vidas, pueden tomar caminos diferentes a medida que sus prioridades, sus aspiraciones y sus visiones de futuro evolucionan. Esta es una forma muy elegante, muy diplomática, de decir que quizás sus aspiraciones o sus visiones de futuro ya no estaban completamente alineadas. No se trata de que uno fuera mejor que el otro, ni de que uno haya fallado, sino de que simplemente sus trayectorias personales tomaron direcciones distintas, como dos ríos que, habiendo compartido un cauce por un tiempo, se separan para seguir su propio curso hacia el océano. Es un recordatorio poderoso y necesario de que las relaciones no siempre son para siempre, y que eso no las hace menos valiosas, menos significativas o menos hermosas en el momento en que ocurrieron. Cada etapa tiene su propósito y su aprendizaje. Otro aspecto importante que Ande recalcó, y que demuestra una vez más su entereza, fue el asterisco respeto por el pasado y por Kerem. A pesar de que, como era de esperar, no entraron en detalles escabrosos o íntimos sobre los motivos específicos de la separación, Ande fue muy clara y contundente al afirmar que guarda un gran aprecio y cariño por Kerem Bürsin. Dijo que fue una persona importante en su vida, que compartió momentos significativos con él, y que siempre recordará con gratitud los buenos momentos que compartieron. Esta actitud de gratitud y reconocimiento hacia una expareja, en lugar de alimentar resentimientos o alimentar el circo mediático con indirectas, es algo que sinceramente me parece admirable y digno de elogios. Demuestra una gran fortaleza emocional, una inteligencia emocional notable, y un deseo genuino de sanar y avanzar sin dejar heridas abiertas, tanto en ella como en la imagen pública de su relación pasada. En lugar de alimentar rumores o lanzar pullas veladas, optó por la elegancia, la dignidad y la paz interior. Su enfoque fue en la apreciación de lo vivido, no en el lamento de lo perdido. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para los fans, para esa legión de seguidores que han estado tan conectados con su historia de amor? Bueno, para aquellos que esperaban una explicación detallada, llena de drama, de revelaciones impactantes y de respuestas definitivas a todas las preguntas que circulan por Internet, quizás se hayan quedado con ganas de más. Sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, Ande les ha dado lo que muchos estábamos esperando, una confirmación, un cierre, y una forma de abordar esta etapa de su vida con una nota de paz y entendimiento. Les ha recordado, de una manera muy sutil pero poderosa, que detrás de las cámaras, de los guiones y de las redes sociales, hay personas reales con sentimientos, con sus propios procesos de duelo y con la necesidad fundamental de vivir sus vidas de manera privada y auténtica. Ha sido un mensaje de respeto hacia su propia privacidad y hacia la de Kerem, invitando a sus seguidores a hacer lo mismo. Y hablando de Kerem Bürsin, es importante mencionar que hasta ahora, él no ha hecho declaraciones públicas tan detalladas sobre la ruptura como Ande. Sin embargo, las pocas veces que se le ha preguntado al respecto, él también ha mantenido una postura similar, hablando de respeto mutuo, de la importancia de sus carreras individuales y de la necesidad de seguir adelante. Esto refuerza la idea de que, a pesar de la separación, ambos están intentando manejar la situación con madurez y discreción, quizás aprendiendo de las lecciones del pasado. La sincronía en sus mensajes, aunque uno sea más detallado que el otro, sugiere un entendimiento mutuo sobre cómo gestionar esta delicada etapa. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, mixta. Muchos han aplaudido la sinceridad, la madurez y la valentía de Ande al hablar públicamente después de tanto tiempo de especulaciones. Han destacado su elegancia y su forma de manejar una situación tan sensible, reconociendo que no es fácil para una figura pública exponerse de esta manera. Otros, sin embargo, siguen especulando, buscando detalles más profundos, desgranando cada palabra en busca de un significado oculto. Es la naturaleza de la fama y del mundo del entretenimiento, un universo donde la curiosidad a menudo traspasa los límites de la privacidad. Siempre habrá quien quiera saber más y quien prefiera respetar la intimidad de las celebridades. Y es ahí donde la habilidad de Ande para navegar estas aguas turbulentas se hace aún más evidente. Pero volvamos a lo que Ande nos ha dado. Sus palabras nos invitan a una profunda reflexión sobre la naturaleza de las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el ojo público, expuestas a los vientos de la opinión y la crítica. Nos recuerdan que por muy glamorosa, apasionante y de ensueño que parezca la vida de una estrella de cine, también está intrínsecamente ligada a desafíos, a presiones y a momentos difíciles que son universales, pero que en su caso se magnifican por la exposición constante. La ruptura con Kerem Bürsin, aunque indudablemente dolorosa y compleja, parece haber sido una oportunidad para que Ande reafirmara sus prioridades, su fortaleza interior y el rumbo de su camino. No ha permitido que este evento la defina,
sino que lo ha utilizado como un trampolín para crecer. Quisiera también destacar, y esto es fundamental, que Ande no ha dejado que esta situación la defina. Ella continúa brillando en su carrera, participando en proyectos interesantes y demostrando su talento actoral, consolidándose como una de las actrices más prominentes de su generación. Su enfoque está firmemente puesto en su crecimiento profesional, en su bienestar personal y en la exploración de nuevas facetas artísticas, y eso es profundamente inspirador. Ha utilizado este momento no como un punto final, sino como un punto de inflexión, un catalizador para seguir adelante con más fuerza, con más sabiduría y con una visión aún más clara de su propio valor. Si pensamos en el impacto de sus declaraciones, creo que Ande ha logrado algo muy importante, ha tomado el control de su narrativa. En lugar de dejar que los rumores, las especulaciones y los titulares sensacionalistas dictaran la historia de su relación y su ruptura, ella ha ofrecido su propia versión, desde su perspectiva, con sus propias palabras y con la autenticidad que la caracteriza. Esto es fundamental para la salud mental y para el bienestar emocional de cualquier persona, y más aún cuando se trata de figuras públicas que son constantemente objeto de escrutinio. Al compartir su verdad, aunque sea de forma contenida, ha empoderado a sus seguidores y ha demostrado una gran capacidad de autogestión. La forma en que ha abordado la pregunta sobre Kerem también es muy digna de mención. Ha evitado cualquier comentario negativo, cualquier acusación o cualquier declaración despectiva, centrándose en la gratitud, el respeto y el aprecio por la persona que fue importante en su vida. Esto dice mucho de su carácter, de su educación y de su profesionalismo. Demuestra que a pesar de que una relación pueda no funcionar a largo plazo, se puede mantener un vínculo de aprecio, respeto y admiración por la persona, reconociendo el valor de los momentos compartidos y el aprendizaje mutuo. Es un ejemplo de madurez emocional en un mundo que a menudo premia el conflicto y el drama. Entonces, resumiendo, Ande Erçel ha revelado que si bien su ruptura con Kerem Bürsin fue un momento difícil y una experiencia personal compleja, ella lo aborda con una madurez admirable, un respeto profundo y una visión clara del futuro. Ha enfatizado la presión mediática como un factor que, si bien agradece el apoyo de los fans, puede complicar enormemente las relaciones personales de las figuras públicas. Ha señalado con una sabiduría adquirida a través de la experiencia, que el crecimiento personal y la evolución individual de las personas pueden, en ocasiones, llevar a caminos separados, y que esto no es necesariamente una falla, sino una parte natural de la vida. Ha expresado gratitud por los buenos momentos compartidos, reconociendo el valor de lo vivido, y ha reafirmado su enfoque principal en su carrera, su desarrollo profesional y su bienestar personal. En esencia, Ande nos ha brindado, a través de sus palabras, una valiosa lección de dignidad, resiliencia, autenticidad y una profunda comprensión de la naturaleza humana y las complejidades de las relaciones en el ojo público. Nos ha mostrado que es posible cerrar un capítulo de la vida con gracia y mirando hacia adelante. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta información interesante, que les haya servido para entender un poco mejor la situación y que les haya aportado una perspectiva más profunda sobre las declaraciones de Ande Erçel. Siempre es importante escuchar ambas partes, o al menos, escuchar lo que las personas involucradas deciden compartir de manera consciente y reflexiva. La información es poder, y la comprensión nos acerca a la empatía. Antes de que se vayan, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su atención. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad de conversación y análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Ande. ¿Les sorprendieron? ¿Qué opinan sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades? ¿Creen que las rupturas pueden ser una oportunidad de crecimiento? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y lo encontraron útil, no olviden darle un gran me gusta. Su like es una señal importante para nosotros y para el algoritmo de YouTube. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que más personas se enteren de esta noticia y para que nuestra comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y reflexiones.
Cuídense mucho, manténganse curiosos y hasta la próxima.